iniciar uno de los mandamientos de Dios, el de honra a tu padre. Honra a tu padre. Y eso es lo que estamos promoviendo. Si hay alguno que está aquí y no se había enterado de que está teniendo lugar paralelamente al culto esta ceremonia, puede salir. En la Sala Madrid están teniendo un tiempo de alabanza, de oración juntos, y luego van a tener también un tiempo de juegos, de interacción entre padres e hijos. Hoy me toca perdérmelo por razones obvias, y hoy a mi mujer le tocará ejercer de madre y padre a la vez, ¿no? Así que eso es por una parte. Por otra parte, hermanos, recordaros que en junio tenemos un evento a nivel de la Comunidad de Madrid, un evento en el que se van a reunir también hermanos de otras iglesias a nivel nacional, es el de FestiMadrid, y el domingo que viene vamos a dar un anuncio muy detallado de este evento, pero simplemente os recuerdo que en el punto de información, todos aquellos que queráis colaborar como voluntarios en algunos de los comités que tienen lugar para la realización de este evento, lo podéis hacer ya. Y es importante anotar vuestros nombres para empezar a trabajar ya con vosotros en cada una de esas áreas en las que os inscribáis. Y una última cosa que quiero decir es que el próximo sábado tendrá lugar de nuevo el tiempo de matrimonios llamado el CEC, para los que están ya casados, y va a tener lugar a las 6 de la tarde en la Sala Madrid, y hoy es el último día para inscribirse. Todos los que quieran asistir a esa reunión, tendremos un invitado especial que va a tratar un tema de actualidad para los matrimonios, pues pueden abonar 10 euros por pareja en secretaría para inscribirse para ese evento. Muy bien, y sin más dilación vamos a ir adelante porque seguimos buscando en este 2019 ser más conscientes del amor de Dios. ¿Para qué? Para convertirnos en personas obedientes a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Y hoy quiero seguir hablando, seguir reforzando este concepto, el de ser conscientes del amor de Dios. Pero quiero hablar de una de las facetas de ese amor, una de las caras de ese amor, una de las perspectivas de ese amor de Dios que muchas veces pasa desapercibido para nosotros los creyentes. Y si queremos ser conscientes verdaderamente del amor de Dios, tenemos que conocer todas las aristas de ese amor de Dios. Y por eso hoy he titulado esta predicación, Esto también es amor. Y vamos a ir, por favor, a Oseas, capítulo 1, para ver la historia de este profeta, llamado profeta menor, no porque fuera más insignificante que el resto, sino porque escribió un libro de más corta duración que los que llamamos profetas mayores. Pero fue un profeta impresionante. Debo decir, aunque no me gusta hacer predilección por unos o por otros, pero es uno de mis profetas favoritos, Oseas. Me llama la atención el ministerio que tuvo que desarrollar, la fidelidad, la valentía. Y vamos a ver algo acerca de su vida que puede que nos impresione y ojalá que nos traiga algo de luz sobre el amor de Dios. Oseas 1, vamos a leer el capítulo 1, 11 versículos, y luego también mencionaré algunos versículos del capítulo 2 y capítulo 3, pero de manera seleccionada. ¿Lo tenéis todos, Oseas 1? Muy bien, dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo más. Y dijo Dios: ponle por nombre Loammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar,
Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. ¿Por qué no oramos una vez más y pedimos a Dios su bendición sobre esta palabra? Señor, gracias una vez más por permitirnos estar juntos y poder recibir tu palabra. Señor, que sea pan del cielo lo que escuchemos hoy aquí, Señor. Que sea una palabra que traiga entendimiento para cada uno de nosotros, Señor. Que nos pueda desafiar de una manera que te podamos conocer más, conocernos más a nosotros y saber más acerca de tu voluntad para nuestra vida, Señor. Te lo suplico, unge mis labios, unge los oídos de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues durante las últimas semanas he podido estar estudiando a fondo a los profetas del Antiguo Testamento. Y bueno, es impresionante y extraordinaria la labor que hacían estos hombres de cara a ayudar al pueblo de Dios en su crecimiento, en su desarrollo. Eran hombres como tú y como yo, semejantes a nosotros, con sus limitaciones, con sus debilidades, pero tenían algo característico, y es que Dios se ponía en contacto con ellos y les daba palabras de una precisión asombrosa, visiones que hablaban sobre el presente y el futuro del pueblo de Israel. Así que he estado asombrándome de ver ese ministerio que Dios dio a unos pocos hombres en el Antiguo Testamento, el ministerio de profeta. Pero también me he dado cuenta que algunos de esos profetas, aparte de tener un ministerio extraordinario, tenían algunos comportamientos que eran un poco extraños. No sé si habrás leído a alguno de esos profetas que tenían este tipo de comportamientos, pero por ejemplo leía acerca de Isaías, que estuvo 3 años caminando entre el pueblo de Judá, desnudo y descalzo, compartiendo un mensaje de parte de Dios. He leído acerca de Jeremías, que estuvo varios meses con un yugo que se coloca sobre el ganado, y él se lo colocó sobre sus hombros, sobre su cuello, y caminaba durante muchos meses por en medio del pueblo de Judá para transmitir un mensaje a ese pueblo. He leído acerca de Ezequiel, un hombre impresionante que profetizó desde el cautiverio de Israel. Estuvo, hermanos, 390 días delante de todo el mundo, postrado sobre su lado izquierdo. 390 días sin moverse. Y otros 40 días después se puso sobre su lado derecho. Y sobre todo ese tiempo, ¿sabéis lo que comía? Comía una torta cocida con excrementos humanos. Y la cocía delante de todo el pueblo, sin decir ni una palabra durante todo ese tiempo. Y claro, yo me preguntaba, digo, pero qué extraños comportamientos. ¿Cuál es la explicación? ¿A qué se deben esos comportamientos que Dios mandaba a los profetas llevar a cabo? Y es evidente que hay al menos 2 explicaciones de por qué algunos profetas actuaban de esta manera. En primer lugar, creo que esos profetas, antes de transmitir su mensaje, necesitaban identificarse con el corazón de Dios. Necesitaban sentir como Dios siente para poder compartir adecuadamente la palabra que Dios quería transmitir a través de ellos. Si no sentimos lo que Dios siente a la hora de compartir su palabra, vamos a patinar, vamos a fracasar a la hora de transmitir adecuadamente lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Pero en segundo lugar, estos profetas de comportamiento extraño predicaron a una generación que se había hecho dura para oír, duros de corazón, una generación que ya no prestaba atención a las palabras de Dios, que no les interesaba escuchar a los profetas que Dios enviaba, que no escuchaban a los sacerdotes enseñar acerca de la ley. Era una generación que ya no escuchaba la voz de Dios cuando se proclamaba de manera verbal. Entonces Dios cambia su manera de comunicación y lo hace de una manera extravagante para causar impacto en sus oyentes y que poco a poco se vuelvan receptivos y cuando estén en un lugar receptivo les transmita la palabra y puedan conocer lo que Dios piensa acerca de ellos y se puedan volver a Dios y eludan el juicio, las consecuencias de sus actos de desobediencia. Así que esas son algunas de las razones. Y Oseas, el profeta que hemos leído, es un profeta de estos que tenían comportamiento extraño, un comportamiento bastante difícil de comprender en primera instancia. Oseas profetizó, hemos leído en el versículo 1, en días del rey Jeroboam II, rey de Israel. Y déjame decirte algo acerca de la época en la que Oseas
profetizó. Fue en el reino del norte, en Israel, era una época de gran prosperidad económica. Israel funcionaba muy bien en cuestiones de la economía, funcionaba muy bien a nivel de comercio, tenía gran éxito, sus cuentas se cerraban con superávit. Ninguna otra época después de la división de Israel fue tan gloriosa a nivel económico como la época en la que Oseas se encuentra. Pero además de esa prosperidad que experimentaba Israel en la época de Oseas, también sabemos que la generación a la que se dirige Oseas es una generación que tenía una indiferencia a Dios preocupante. No estaba interesada esa generación de escuchar a Dios, no estaban interesados en obedecer a Dios esta generación. No tenían ningún interés por vivir de la manera que Dios les había mostrado en el pasado. Además, esta generación era una generación hipócrita, espiritualmente hablando. No tenían interés por Dios, pero sí que iban al templo. Sí que seguían ofreciendo sacrificios y ofrendas. Sí que seguían con todo el ritualismo que Dios había establecido en el desierto con Moisés. ¿Pero qué pasaba? Que salían del templo y se iban a ofrecer también sacrificios a los altares de Baal, a los altares que habían erigido en el reino del norte a otros dioses. Así que había una hipocresía en su comportamiento bastante preocupante. Y además, esta generación confiaba no en Dios para progresar en el futuro, sino confiaba en las alianzas que ellos estaban haciendo con dos superpotencias de la época, Asiria y Egipto. Así que ellos dicen, tenemos nuestro futuro asegurado, no porque confiemos en Dios, sino porque confiamos en nuestras artes diplomáticas, en nuestras capacidades políticas, y nos hemos hecho buenos amigos con Asiria y Egipto, y por eso tenemos el futuro asegurado, decían ellos. Y claro, todo esto, ¿en qué redundó? Redundó en que esta es una generación con una depravación moral sin precedentes. Se habían desintegrado a nivel moral y ético. Era una sociedad de grandes injusticias sociales. Y en esa generación, a ese grupo de personas fue a las que se dirigió Oseas. Y Oseas, como digo, tuvo que confrontar estas desviaciones y advertir del juicio de Dios que les esperaba al pueblo si no se arrepentían, y lo tuvo que hacer con un mensaje muy doloroso para su propia vida. Así que vamos a ver la historia de Oseas, vamos a ver qué le llevó Dios a hacer a Oseas para confrontar a esta generación del reino de Israel. Hemos leído en el versículo 2, hablando de Oseas, que Dios le dice, vas a transmitir una palabra al pueblo, pero antes de transmitirla, dice, ve y tómate una mujer fornicaria. No sé si me podéis pasar la diapositiva. Más, para que la gente me pueda seguir. Muy bien, más, muy bien. Ese versículo. Tómate una mujer fornicaria. O sea, que Dios le dice, antes de compartir el mensaje, quiero que te cases con una mujer que es promiscua. Una mujer que tiende a acostarse con cualquier hombre que pasa por su camino. Quiero que la saques de ese estilo de vida, que te comprometas con ella y que te cases con ella en público. Y claro, era una mujer de mala fama, una mujer que luego nos dice la Biblia más adelante que era una prostituta. No solamente se acostaba con muchos hombres, sino que nos dice la Biblia que ella se acostaba con esos hombres para sacar algún beneficio económico. Se sacaba brazaletes de oro, collares, vestidos costosos, sacaba dinero para poder vivir una vida de alto standing. Esa era la mujer con la que Oseas se tiene que casar. Y claro, dice que Oseas tomó a Gomer, hija de Diblaim, o sea que Oseas hizo lo que Dios le dijo. Y parece ser que durante un tiempo funcionó. Esta mujer pues se logró enderezar, pero al poco tiempo vuelve a las andadas ella, y Oseas empieza a experimentar un gran sufrimiento por causa de la infidelidad de su esposa. Y Oseas, aún así, aún sabiendo que su mujer cuando sale de casa se acuesta con el primero que se encuentra, aún sabiendo que su mujer le dice, voy a ver a mi padre, y se va a ver a un amado, a un hombre con el que no está casada, aún así Oseas tiene que ser paciente con ella y amarla a pesar de todo. Tiene que mostrarle un amor incondicional a esta mujer. Ahora, llega un momento en la historia que hemos leído en que esta mujer empieza a darle hijos a Oseas, y con la llegada de esos hijos vamos a ver un cambio importante en la relación entre Oseas y Gomer, la mujer con la que se había casado. Fíjate, el versículo 3 dice, y concibió la mujer y le dio a luz un hijo a Oseas. Y le dijo Jehová, ponle
por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré. Así que Dios permite que Gomer tenga un hijo de Oseas, y le dice a Oseas, pon a este niño, ponle Jezreel. Jezreel. Jezreel significa Dios siembra, Dios dispersa. Y el contexto de lo que quiere Dios decir con este primer hijo es que Dios va a traer un juicio, va a castigar. Y lo que está queriendo decir con este hijo es que Oseas le avisa a su mujer y le dice, oye, yo sé el comportamiento que estás teniendo tan desleal hacia mi persona. Te quiero decir con el nacimiento de este hijo que si no cambias van a venir consecuencias para nuestra relación. ¿Y qué hace la mujer cuando escucha el mensaje que esconde el primer hijo? No hace ni caso. Sigue con su estilo de vida, promiscuo y lascivo. Y se va a la calle y se sigue acostando con otros hombres y tiene un segundo hijo, concretamente una segunda hija. Lo vemos en el versículo 6. Pido por favor en el PowerPoint que me pueda acompañar. Versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más. Así que esta segunda hija que tiene Gomer recibe también un nombre de parte de Dios y es Loruama, significa no compadecida, no amada. Dicen algunos comentaristas que esta segunda hija y el tercer hijo que va a tener a continuación no eran del fruto del amor entre Gomer y Oseas. Era un hijo y una hija de fornicación, era un hijo y una hija que esta mujer había tenido por sus relaciones extramatrimoniales. Así que Oseas, además de aguantar la infidelidad, tiene que aguantar a los hijos que son el resultado de la infidelidad de su mujer con otro. Menudo panorama, ¿no? Pues Loruama, no compadecida, no amada, otro mensaje para la mujer de Oseas. No voy a aguantar esto por mucho tiempo. Va a llegar un momento en que voy a dejar de tener compasión por ti. Voy a dejar de tener un trato misericordioso y lleno de gracia hacia ti. Esto va a afectar a nuestra relación. Y viene el tercer hijo. Versículo 8. Después de haber destetado a Loruama, es decir, 2 años después de tener a esta niña, concibió y dio a luz a un hijo, a un tercer hijo, que como digo no era ni siquiera de Oseas. Y Dios dijo, ponle por nombre Loammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así que este tercer hijo recibe también un nombre de parte de Dios, Loammi. No es mío este hijo, no es mi pueblo, no es de mi hogar, no es de mi familia, no es de mi genética, no es mío. Y así le pone el nombre y cuando la gente le veía en la calle al niño le llamaban Loammi. No es mío, no es hijo mío. Y delante de todo el mundo, y todo el mundo decía, sí, ya lo sabemos, si conocemos a tu mujer. Y Oseas tiene que aguantar y ser paciente, reconvenir a su mujer una y otra vez, pero con la llegada de este tercer hijo, esa paciencia llega a su fin. La paciencia tiene un límite y Oseas, que ya había demostrado la misericordia y la gracia hacia su mujer de diferentes formas, casándose con ella, siendo ella una prostituta, perdonándola vez tras vez las infidelidades que ésta tenía cuando estaba casada con él, y siguiendo a su lado, aun sabiendo que los embarazos que ella tenía no eran suyos, sino de otras personas, aun así, él mostró esa gracia, pero ella seguía infiel, seguía mintiéndole, seguía siendo ingrata ante la cantidad de beneficios que Oseas la daba. ¿Y cuál fue el resultado? Que Oseas, por directriz divina, debía pasar a otra fase en la relación que tenía con ella. Y esto nos enseña esta faceta del amor de Dios que a veces está también en nosotros. El amor de Dios es misericordioso, el amor de Dios está lleno de gracia, pero el amor de Dios no puede pasar por alto la injusticia. El amor de Dios no puede tolerar vez tras vez los comportamientos que son dañinos, que son lesivos para nuestra vida o para las personas que nos rodean. El amor debe actuar ante la maldad. Y eso es lo que nos está diciendo Oseas Dios a través de Oseas. El amor es paciente, el amor está lleno de gracia, el amor es misericordioso, pero el amor es justo también. Y tiene que actuar ante situaciones que son un atropello para cualquier individuo. Y eso hace Oseas. Fijaros en el capítulo 2, versículo 10, Oseas pasa
como digo, a una nueva fase de relación con su esposa. Y dice, ahora descubriré yo su locura, la locura de Gomer, delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Dice Oseas, y la castigaré por los días en que se adornaba con sus zarcillos, con sus joyeles que le habían regalado sus amantes, y que se iba tras ellos y se olvidaba de mí. Así que Oseas toma una decisión y le dice a su mujer, ¿no me amas? ¿No me respetas? ¿Quieres irte con tus amantes? Adelante, vete, vete. No voy a retenerte más aquí, vete. Y eso se llama justicia, se llama dar el trato que se merece a una persona, y una persona que está constantemente negando lo bueno, que está constantemente resistiendo a la voz de Dios. Dios lo que hace es que la entrega, dice Romanos, la entrega. Obra con justicia. Después de misericordia, después de gracia, después de verdad, Dios la entrega para que coma del fruto de su camino. Dios la entrega para que experimente las consecuencias de sus propios actos y que así se pueda dar cuenta de los errores en los que está incurriendo. Así que Oseas dice, vete de casa. ¿Quieres el divorcio? Fuera. Vete por tu camino. Y antes de eso les dice a los hijos que hablen en contra de su madre. Les pide que reprendan a la madre. Fíjate, versículo 2 del capítulo 2. Contended con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esta mujer estaba ciega, esta mujer había perdido la razón, lo tenía todo con Gomer con Oseas, tenía una familia, y ella hace oídos sordos a las advertencias, no solo de Oseas, sino de sus propios hijos. Y ella, lejos de entristecerse, se va corriendo tras sus amantes. Muestra una indiferencia preocupante hacia los sentimientos de Oseas. Es una decisión dura la que tiene que tomar Oseas, pero él sabe que necesita hacer eso, necesita dejarla ir, necesita que coma del fruto de su camino, necesita que tenga un tiempo de trato, un tiempo de desierto, un tiempo de disciplina. ¿Y para qué? Para que se dé cuenta de su error y para que cambie y regrese. No es la venganza la que motiva a Oseas, no es la venganza. Es simplemente el amor que tiene de parte de Dios para implementar lo que es justo. Y si no, fíjate, versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, la cercaré con seto, no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. O sea, dice, déjala, que siga su camino, pero no te preocupes. Voy a cortar todos los recursos que le he estado suministrando hasta ahora y se va a dar cuenta de que sus amantes no eran las que la enriquecían a ella. Se va a dar cuenta. ¿Y por qué quieres que se dé cuenta? Oseas, y dice el versículo 7, la última parte, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Así que, como veis, la actitud de Oseas no parte de un mal corazón, parte del amor. Aunque la decisión que está tomando es dura, es drástica, es una decisión que va a poner en un escenario de sufrimiento y dolor a su esposa, pero entiende que no hay otro camino llegado a este punto. Y fíjate lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo 2. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, sí. ¿Pero para qué? Para hablar a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará, como en los tiempos de su juventud, como cuando nos casamos, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Así que Oseas quiere pasar a un nuevo tipo de relación con su esposa, pero lo hace con motivos honorables,
desea que ella vuelva en sí, que ella se arrepienta, que ella se acerque de todo su corazón a él y entienda el amor incondicional que tiene Oseas hacia ella. Y eso es lo que hace. Ahora, Oseas, hemos visto también en este capítulo 1, que después de romper la relación con Gomer, después de enviarla al desierto para que experimente las consecuencias de su testarudez, recibe una pauta, y es la pauta de cambiarle el nombre a los 2 últimos hijos, los hijos de fornicación de los que hablábamos. Y fíjate, dice el capítulo 2, versículo 1, decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruama. Les quita el lo Ammi y el lo Ruama. ¿Por qué? Porque les quiere cambiar el nombre. Ya no les va a decir, no eres mío, no eres pueblo mío, no eres familia mía, sino que ahora a lo Ammi la va a llamar Ammi, pueblo mío. Pueblo mío. Y a lo Ruama ya no la va a decir, no tengo compasión de ti, no te amo, sino que la va a llamar Ruama, que es compadecida, amada. ¿Por qué? ¿Por qué surge este cambio en el capítulo 2, versículo 1? Pues también nos lo dice el capítulo 2, el capítulo 3, y es que parece ser que durante el periodo en el que Gomer dejó a Oseas por otro hombre, ella experimentó maltrato por parte de estos hombres en los que ella se refugiaba y en los que ella se sostenía. Y ella empezó a tocar fondo, empezó a entrar en una etapa de dolor, de heridas personales, de pobreza. Los hombres que supuestamente la amaban, ¿sabes lo que pasa? Solo querían su cuerpo. Y cuando ya se acostumbraron a él, se cansaron y la despidieron. Y uno, otro y otro. ¿Por qué? Porque no la amaban realmente. Aunque la daban mucho dinero, muchas joyas, buenos vestidos. Aunque ella se sentía muy gratificada por el resultado de sus amoríos. Pero llegó un momento en que esos amantes la abandonaron. Y no solo la abandonaron, sino que la convirtieron en una esclava. Y cuando ya se había devaluado ella como mujer, uno de esos amos suyo la llevó a la plaza del pueblo, al mercado de los esclavos, y la puso en venta. La puso allí en la plaza del pueblo, a esta mujer. Y empezaron a decir, ¿quién me da algo por ella? Y todos, vaya, yo no doy nada por esta mujer. Nadie daba nada por la mujer en la plaza del mercado. Nadie la quería ya, por lo bajo que había caído. Había tocado un fondo espectacular. Pero de pronto, capítulo 3, versículo 1, Oseas recibe de nuevo una palabra de parte de Jehová. Y le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová por los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Es decir, le está diciendo Dios a Oseas, vuelve a la carga, vuelve a buscar a tu mujer, a la que desechaste en el pasado, quiero que vuelvas a unirte a ella. Quiero que vuelvas a recuperarla. Y dice que fue, versículo 2, y fue allí, a la plaza del pueblo, al mercado de los esclavos, y la compró. La compró entonces para él por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. ¿Sabes qué significa eso? Que esta mujer estaba de oferta. Te lo digo en serio, ¿sabes cuánto valía un esclavo? 30 piezas de plata y una cantidad de cebada muy superior a la que se está manifestando aquí. Pero la mujer, con su estilo de vida, se había devaluado. Había caído tan bajo que la gente no quería pagar ni siquiera el precio de un esclavo por ella. Estaba de rebajas. Y llegó Oseas y dijo, yo la quiero. El único de la plaza que la quiso recuperar. Yo pago 15 siclos de plata. 1 homer de cebada. Es menos, pero yo pago eso, es lo que tengo. Y dijo el amo, claro, llévatela porque si no, no me saco nada hoy. Y él fue y redimió a su esposa y se volvió a unir con ella. Para siempre, dice el versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Qué tremendo Oseas, qué actitud, ¿eh? Ahora, suena muy romántico, ¿verdad? Cuando lo miramos así, pero el mal trago que tuvo que pasar Oseas para vivir todo eso que más o menos es un periodo de 25 años. Vaya profeta, ¿no? Cuánto sufrimiento sobre su vida. Dice el versículo 19 del capítulo 3, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad.
y conocerás a Jehová, le dice. ¡Wow! ¡Qué ánimo tenía este hombre!, ¿no? Este hombre no era un hombre rencoroso. Este era un hombre que tenía el amor de Dios. Este es un hombre consciente del amor de Dios. Consciente de que Dios es justicia, Dios es santidad, pero Dios es amor. Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es verdad. Y todo eso se refleja en la actitud de Oseas hacia Gomer. Ahora, evidentemente, la situación de Oseas y Gomer está destinada a dar un mensaje a Israel. Y esa es la segunda historia de amor que aparece en este pasaje, la historia de Dios e Israel. Y fíjate, realmente lo que Oseas estaba haciendo era transmitirle un mensaje al pueblo del norte, de Israel del norte. ¿Y qué mensaje era? Pues el mensaje era que Dios amaba a Israel, que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de un lugar de prostitución idolátrica, de un lugar en el que se adoraba un montón de dioses, y sacó a Abraham para casarse con él, para hacer un pacto con él, un pacto en el que iba a tener hijos, y esos hijos se iban a convertir en una nación llamada Israel, y esa nación sería la nación de Dios, la nación que serviría a los planes, a los propósitos de Dios. Y a pesar de que Dios se casó con Israel en Horeb, y fue un esposo fiel, un esposo amoroso, un esposo lleno de gracia, de verdad, de misericordia, un esposo paciente, al igual que Oseas, Dios no fue correspondido por su amada, por Israel. Israel se prostituyó de nuevo, volvió a las andadas, empezó a adorar a otros dioses, cometió adulterio espiritual y se entregó a un montón de imágenes y de divinidades falsas, una y otra vez. Y Dios soportó a través de los siglos pacientemente esa infidelidad de su pueblo Israel. Pero llega un punto en el que Dios va a romper la relación con Israel. Llega un punto en el que las cosas tienen que cambiar. La paciencia tiene un límite, decíamos. Pues del mismo modo que Oseas tuvo que dejar que su mujer saliera de casa, Dios llega a un punto en el que entrega a Israel, a su amada, en manos de sus amantes. ¿Quiénes eran sus amantes? En esta época, hemos dicho, el rey de Asiria. Y lo que Dios nos muestra a través de Oseas es que Dios también va a disciplinar a Israel. Dios está anunciando a través del nombre de los hijos que Dios va a dispersar, va a sembrar a Israel por el desierto, por las naciones, va a permitir que venga una nación llamada Siria, conquista a Israel, la destruya, disperse a los miembros de Israel por el mundo, se mezclen con esa nación. Dios lo va a permitir y Dios va a permitir que ese pueblo deje de ser el pueblo de su compasión, el pueblo de su amor. Dios dice: Israel ya no será un pueblo del que yo me voy a compadecer. Israel ya no va a ser un pueblo al que yo ame. Y con el tercer hijo, Dios dice: ya no voy a llamarle ni siquiera pueblo mío, no son pueblo mío. Y es el mensaje que Oseas está transmitiendo a través de su propia experiencia. Dios ha puesto fin a su relación con Israel y lo va a llevar al desierto. Por un tiempo no les va a mostrar su misericordia de la misma manera que se lo mostró cuando estaban unidos. Ahora es un tiempo en el que Él va a dejar que Israel tome sus decisiones y coma fruto de su camino. Ahora, al igual que Oseas y Gomer, Dios ama a Israel, Dios disciplina a Israel, pero también Dios va a cambiar a Israel y va a ir a buscar a Israel en algún momento de la historia, en el futuro, y la va a recuperar como esposa suya, como amada suya. Fíjate, dice el versículo 10 y versículo 11 del capítulo 1, con todo esto que estoy diciendo, de que voy a disciplinar a Israel, que voy a dejar de tener compasión por ella y que voy a dejar de decirle a pueblo mío, con todo, el número de los hijos de Israel va a aumentar como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Así que esa disciplina a la que va a someter Dios a Israel no será para eliminarla, para quitarla del mapa, será para tratar con ella, para cambiar a Israel. Dice: y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho también, sois hijos del Dios viviente. ¡Wow! Es que va a haber un momento en el que Dios va a recuperar su relación de pacto con Israel. Así como Oseas recuperó su relación matrimonial con Gomer. Será en el futuro, en un futuro escatológico, al final de los tiempos. Así que dice: en el mismo lugar donde yo les he dicho, ya no sois pueblo mío, cambiamos la relación que tenemos entre nosotros. En ese mismo lugar, Dios va a decir, de nuevo, bienvenidos. Seremos pueblo, seréis mis hijos. Dice versículo 11, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel
y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Otro anuncio maravilloso. La siembra que simboliza Jezreel en el futuro se convertirá en una gran cosecha. Y yo voy a recuperar a mi pueblo. Incluso voy a volver a unir a Israel y a Judá. Y serán un solo pueblo para mí. Así que es evidente que lo que sucedió a Oseas con Gomer es una palabra profética para Israel y habla de la relación entre Dios e Israel, su pueblo, en el Antiguo Testamento. Pero qué duda cabe que hay una tercera historia de amor reflejada en estos pasajes que estamos leyendo, y es la historia de Dios con la Iglesia. Si nos quedamos aquí, nos estaríamos perdiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros como hijos suyos en este tiempo de la gracia, en este tiempo del Nuevo Testamento. Hemos hablado de la historia de Oseas, hemos hablado de la historia de Israel, pero ¿y qué de nuestra historia con Dios? ¿Cómo es nuestra historia con Dios? Pues básicamente se describen los mismos términos de los que hemos hablado. Dios ama a su iglesia. Dios ama a aquellos que forman parte de su iglesia. Dice Efesios 2:4 que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia nos hizo salvos, por gracia nos sacó de Egipto, por gracia nos sacó de nuestra vida perdida que teníamos antes de encontrarnos con el amor de Jesús. Dios ama a los creyentes, Dios ama a la iglesia, a los que han dado un paso de fe para aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Y les ama, les llena de misericordia y de gracia, les da vida para que puedan vivir en este mundo en una forma distinta a la que vivían antes de conocer ese amor de Dios. Eso es una realidad también para nosotros. Y Dios a cada paso, y dime que no, hermano, nos está revelando su amor y su verdad constantemente, incluso aunque nosotros pequemos, aunque nosotros cometamos errores garrafales, aunque nos desviemos, y ya no digo por ignorancia, aunque nos desviemos a veces con toda la ley de la ley, con toda la consciencia del mundo, Dios una y otra vez sale a nuestro encuentro con lazos de amor, con misericordia, con gracia, con el ánimo de no recalcar los fallos que hemos cometido, con el ánimo de cubrir nuestro pecado, con el ánimo de limpiar nuestro expediente. ¿Esa es tu experiencia? La mía sí. Dios nos ama con un amor incomprensible, con una gracia y una misericordia que está fuera de toda lógica y de toda razón. Ahora, también es cierto, y lo dice la Biblia, que Dios ama, pero también llega un punto en el que Dios también disciplina. Dios también ejerce la disciplina sobre los que ama. Y Dios va a disciplinar a la iglesia también. Y Dios nos va a disciplinar como creyentes, como hijos suyos. Así como Oseas tuvo que disciplinar a Gomer, así como Dios en el Antiguo Testamento tuvo que disciplinar a Israel, a la cual le amaba, llega un punto en el que la era de la iglesia Dios ama, pero también Dios tiene que disciplinar. Y necesitamos conocer esa faceta del amor de Dios, como decía al principio. Necesitamos ser conscientes del amor de Dios. Pero no solamente podemos ser conscientes de alguna parte del amor de Dios, tenemos que conocer todo el amor de Dios. La parte de la gracia, la parte de la misericordia, la parte de la verdad, pero también la parte de la justicia, la parte de la santidad del amor de Dios. Necesitamos ser conscientes de ese amor para ser impulsados a servir de la manera adecuada, para ser impulsados a hacer la voluntad de Dios como Él la está pidiendo. Necesitamos conocer también esa faceta, necesitamos ser conscientes de que Dios disciplina, Dios reprende a los creyentes, Dios castiga. Y hay un pasaje que me gustaría cerrar con él, que nos habla de esto y nos da unas pautas. La próxima vez que comparta hablaré más acerca de la disciplina de Dios para sus hijos, pero dejadme que os plantee algunas cuestiones sobre esto. Hebreos 12:5, por favor, ¿me podéis acompañar a Hebreos capítulo 12? Vamos a leer el versículo 5 hasta el 11. Dice así, este pasaje que habla precisamente de esto, de la disciplina de Dios a sus hijos. Dice, hijo mío, ¿ves cómo que no dice bastardo mío o chaval? Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí tenemos ya algo interesante acerca de este concepto del amor de Dios en cuanto a la disciplina. Y dice que la disciplina no debe sorprenderte. No debe sorprenderte y además lo que tienes que entender es que la disciplina que Dios ejerce sobre nosotros es para demostrarte cuánto te ama. La disciplina que Dios ejerce está basada en el amor, en su deseo honesto de que te vaya bien. Así que cuando Dios disciplina no lo hace desde el rencor, no lo hace desde la amargura, no lo hace desde la venganza, lo hace desde el amor. Quiere que te vaya bien. Y por eso Dios disciplina a su iglesia. Y por eso lo hace por amor. Y dice, es una señal de que somos hijos de Dios. Si tú estás pecando, si tú estás haciendo cosas que no convienen y Dios no te disciplina, preocúpate, porque ¿sabes lo que significa? Que no eres hijo de Dios, que no has nacido de nuevo, que no tienes asegurada tu eternidad. Preocúpate, pero si Dios te disciplina, pues alégrate, por decirlo de alguna manera, porque es una demostración de que eres hijo de Dios, que Él te ama y que está preocupado en tu bien. Pero dice algo más, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que no te sorprenda, la disciplina es natural, es indispensable en una relación de amor como la que tiene un padre y un hijo. Dice el versículo 8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, pues lo que decíamos, entonces sois bastardos y no hijos. Así que sigue reforzando la idea positiva de este concepto de que Dios nos disciplina. Versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. No sé si a vosotros os ha sucedido, pero a veces me pongo a recordar los momentos en los que mi padre me castigó y me reprendió por cosas que yo había hecho mal. Y recuerdo esos momentos en los que mi padre biológico, me impidió hacer cosas que a mí me gustaban, me dejó sin paga, me dejó sin ir a un partido de fútbol porque había hecho algo yo verdaderamente malo. Y yo recuerdo que en aquel momento, la verdad que no me gustó, pero digo, ¿qué razón tenía mi padre? ¿Te ha pasado a ti que has recordado un castigo que te hicieron tus padres y dijeron, si es que tenía razón, si es que hizo bien? Lo miras con perspectiva y dices, yo hubiese sido peor, me hubiese imputado un castigo mayor. Bastante benévolo fue el hombre. Y le venerabas y dices, está bien que me castigue, si es que era un cabeza loca. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Lo que está diciendo aquí es que la disciplina de Dios está diseñada para producir cambios positivos, para que tú vivas. Dice, y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es verdad que a veces acertaban con los castigos nuestros padres, pero ¿tú recuerdas algún castigo que te haya hecho tu padre que no fuera justo? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que también puedo pensar, y mi padre a veces me castigaba porque tenía un mal día y dijo, pues ahora te voy a castigar, porque quería, pues eso, proyectar su enfado conmigo. Dice, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que la disciplina de Dios no es como la disciplina de nuestros padres, es mucho mejor. Siempre es acertada, siempre trae un cambio positivo para nuestra vida. Está diseñada para que vivamos, para que participemos de su santidad. Luego dice más adelante, para producir un fruto apacible de justicia. Es decir, es para nuestro bien, para que podamos aumentar nuestra fe en Dios, para que podamos mejorar nuestra relación con Él, para que podamos ser mejores hijos e hijas de Dios. Para eso está la disciplina diseñada. Y termina diciendo el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice, pero es que luego hay un fruto apacible, un fruto apacible de justicia para los que han sido ejercitados en la disciplina. Así que dice algo más acerca de la disciplina. Dice, a veces es dolorosa, a veces causa tristeza la disciplina, no te produce buenas sensaciones, pero el resultado de la disciplina es bueno. Así que Dios te ama, pero Dios también te va a disciplinar. Dios te va a reprender.
Dios te va a castigar porque te ama, porque quiere tu bien. Y a lo mejor ese castigo te va a producir tristeza, pero recuerda lo que dice Hebreos. Esa disciplina es para producir cambios positivos en ti y en mí. Esa disciplina es para tu beneficio, para que seas un mejor y más fuerte hijo de Dios, para que tus actos sean más puros, más justos en la sociedad en la que vivimos. Dios ama, Dios disciplina y lo hace para cambiar a su iglesia. Dios la cambia. Ahora, la disciplina de Dios, que tiene como diseño producir cosas buenas en nosotros, no siempre produce cambios positivos en nosotros. ¿Por qué? Es una contradicción lo que estás diciendo, Pedro. No es una contradicción. Porque la disciplina siempre quiere producir cambios positivos, pero a veces el hijo no permite que la disciplina produzca cambios positivos en su vida. Y para que la disciplina de Dios pueda cambiarnos para bien, necesita encontrar en nosotros una actitud concreta. Una actitud concreta. Y hay 3 actitudes que tú puedes tener, dice Hebreos, cuando eres disciplinado por Dios. 2 de ellas no te van a ayudar a cambiar. Una de ellas te va a permitir cambiar y convertirte en una persona más justa y más santa. Fíjate, en los primeros versículos que hemos leído. Hijo mío, en primer lugar, no menosprecies la disciplina del Señor. Esa es una actitud que puedes tener ante el trato, el castigo de Dios sobre tu vida. Menospreciar la disciplina de Dios. Pasarla por alto. Dios te está, por ejemplo, disciplinando con una etapa de desierto espiritual, con una etapa de soledad. Te ha quitado a personas que están a tu alrededor, con una etapa de escasez económica, una etapa de enfermedad. Dios a veces castiga de esta manera para que volvamos en sí. Y tú, en vez de reaccionar y decir, vaya, ¿por qué me está pasando esto? Puede que Dios esté queriendo hablarme en alguna dirección y me esté queriendo mover en la dirección correcta. En vez de pararte y pensar de esa manera, tú menosprecias la disciplina de Dios y te empiezas a quejar contra Dios, te empiezas a quejar contra el presidente del gobierno, contra el presidente de tu comunidad, contra tu jefe, contra todo el mundo, y te rebelas ante la enseñanza que Dios te quiere dar a través de la situación que estás viviendo. Eso le pasó al rey Acab y a Jezabel. Dios le envía a Elías y le dice, va a haber una sequía de 3 años, y es por causa de tu pecado, es por causa de tu desobediencia, es por haber quitado los altares a Jehová y haber levantado altares a Baal y a Sera. Y pasan 3 años de sequía terrible, muere un montón de gente y de ganado, y cuando vuelve a aparecer Elías, ¿sabes lo que hace Acab? Tú eres la causa de esta sequía tan terrible de Israel. Y Elías dice, ¿no has entendido la disciplina de Dios? ¿No has entendido de qué va esto? Que la disciplina es por causa tuya, que eres tú el problema. Y Acab, no, y menosprecia la disciplina que estaba recibiendo de Dios. Hay una segunda actitud que tú puedes tener en relación a la disciplina de Dios. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La segunda actitud, que también es negativa, es desmayar. Es decir, estás experimentando el desierto, Dios te ha sacado al desierto para hablar a tu corazón y tú lo estás pasando tan mal, estás tan falto de energía, tan falto de motivación, que te desanimas, que te vienes abajo, que no eres capaz de hacer nada para remendar la situación, que no quieres hacer nada, te abandonas totalmente, porque el castigo de Dios anímicamente te ha derrumbado. Esa actitud tampoco nos va a ayudar a experimentar los cambios positivos que Dios quiere poner en nosotros. Pero hay una tercera actitud, y esa sí que es una actitud que nos ayuda a experimentar el cambio que Dios quiere para nosotros, y es la de soportarla. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si tú, en medio de la corrección de Dios, en medio de esa disciplina, de esa confrontación de Dios, eres capaz de darte cuenta de que Dios lo está provocando para que tú reacciones y hagas cambios en tu vida beneficiosos, si tú eres capaz de soportar esa situación y ponerte a disposición de Dios, tú vas a ser de los que vean el cambio positivo. Tú eres el que vas a escuchar de boca de Dios, eres pueblo mío, eres hijo mío amado, y a ti te voy a levantar espiritualmente. Eso fue lo que sucedió con Job, ¿os acordáis? Job experimentó una disciplina, un trato de Dios
increíble, doloroso. Y por momentos estaba a punto de desmayar. Se quejó en alguna ocasión de la disciplina de Dios, pero llegó un momento en que decidió soportar la disciplina de Dios. Y Dios le levantó a un lugar increíble y le dio una nueva capacidad espiritual para poder seguir viviendo. Así que necesitamos entender que el amor de Dios nos lleva a estos límites también. El amor de Dios cubre multitud de faltas. Por amor de su nombre Él va a callar muchas cosas. El amor de Dios también le va a llevar en otros momentos a decir verdad, a decirnos cosas que necesitamos escuchar, pero en última instancia el amor de Dios le va a llevar a disciplinarnos. El amor de Dios le va a llevar a tratar con nosotros para producir cambios positivos, porque Él nos ama, porque Él quiere nuestro bien. Y eso es algo que necesitamos conocer. Ahora, déjame hacer otra aplicación en cuanto a esto. Hay momentos en los que tú que tienes el amor de Dios en tu corazón, hay momentos en los que tú que tienes en tu corazón el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo, hay momentos en los que tú también vas a representar a Dios ante las relaciones que hay a tu alrededor. Tú como padre, tú vas tienes que mostrarle el amor de Dios a tus hijos. Y va a haber momentos en los que por amor a tus hijos te tienes que callar. No puedes estar todo el día señalando los errores de tus hijos. Tienes que aprender a cubrir los errores. ¿Sí o no? Necesitamos a veces decirle a nuestros hijos algunas verdades que necesitan escuchar, aunque sea incómodo para ellos y aunque sepas que vas a ver su ceño fruncido. Así, ya estás, papá, otra vez, qué pesado. Pero porque le amas, le tienes que decir la verdad a tus hijos. Pero va a haber un momento también, y tú lo sabes, que por amor a tus hijos vas a tener que disciplinar, vas a tener que castigar, por amor de tus hijos no puedes callar. Dios a veces por amor de su nombre calla, pero por otras veces dice el profeta que por amor de mi nombre no callaré. Y tienes que aplicar el castigo. Y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me cuesta muchísimo castigar a mis hijos. Hay momentos en los que sé que necesito castigarles porque se han pasado en reiteradas ocasiones una pauta que les he dado y que es importante para su vida y su desarrollo. Y siguen ignorando la pauta. Y me miro a mi mujer y decimos, nos va a tocar, ¿no? Nos va a tocar traer justicia a este lugar, a esta casa. Dejar de ser los papis guays. Nos va a tocar cambiar el tipo de relación con ellos. Y te aseguro que lo hago en contra de mis deseos. En contra de mis sentimientos. Lo último que quiero yo es discutir en mi casa. Lo último que quiero es entristecer a mis hijos. Lo último que quiero es prohibirles bajar a la calle. Lo último que quiero es prohibirles hacer algo que les gusta. No lo quiero hacer. Pero si les amo, no me queda más remedio. Y cuando lo hago, me acompaña un sentimiento de culpabilidad brutal todo el rato. Digo, ¿me estaré pasando? Madre mía, ¿qué van a pensar? Que qué mal padre soy, ¿no? Pero entiendo que un padre que ama a sus hijos los disciplina, los confronta. Y a veces me ha pasado, no en las relaciones de padres a hijos, a veces me ha pasado con relaciones familiares, donde la situación se volvía tóxica. Y durante mucho tiempo te estaban dañando y te callabas por amor a ellos. Y les mostrabas misericordia, gracia, venga, no, que el amor de Dios me perdonó a mí y piensas en todas las cosas que Dios ha cubierto de tu vida y quién soy yo para meterme, que no. Pero hay otros momentos en los que Dios dice, no, habla verdad y no calles. Y hay otros momentos en los que Dios dice, marca un límite aquí en esta relación, marca un límite, es de justicia hacer eso, no sigas permitiendo esto en esta relación. Porque el amor de Dios es gracia, el amor de Dios es verdad, pero el amor de Dios es justicia. Y ese es el amor de Dios. Así que Dios nos dé sabiduría, porque la gracia, la verdad y la justicia tienen su momento, tienen su lugar. Yo no sé cuál será el momento en tu vida. Yo lo único que pido a Dios es que me dé sabiduría para saber cuándo me tengo que mostrar lleno de gracia, lleno de verdad o lleno de justicia. Pero hay momentos en los que toca y toca. Y hay momentos en los que Dios le toca relacionarse contigo desde la justicia y toca. Y necesitamos soportar esa situación. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Voy a pedir que me puedan apoyar con la música.
Y os pido que tengamos unos minutos, unos instantes de reflexión ante Dios. Que podamos orar al Señor y pedirle que nos haga conscientes de su amor. De ese amor que tiene estas tres caras, estas tres perspectivas, la de la gracia, la de la verdad y la de la justicia. Y quiero que medites tú, especialmente si piensas que a lo mejor estás en una etapa de disciplina, un tiempo de disciplina de Dios, un tiempo en el que Dios te está llevando al desierto, como llevó Oseas a Gomer, como llevó el Dios del antiguo pacto a Israel. Piensa si Dios te está llevando al desierto para hablar a tu corazón, para que vuelvas en sí. Piensa si Dios está quitando la misericordia de tu vida, está quitando los resultados de esa misericordia y está dejando que comas del fruto de tu camino. Piensa si estás en esa situación y piensa también en la actitud que estás teniendo ante ese momento, ante ese escenario. ¿Estás menospreciando lo que está sucediendo en tu vida? ¿Estás desmayando o estás soportándolo y buscando aprender de ese proceso? ¿Qué estás haciendo en ese momento? Quiero que lo medites, que lo reflexiones. Quiero que reflexiones acerca de eso. Y yo quiero orar en esta mañana por aquellos que se les está haciendo cuesta arriba el tiempo de disciplina de Dios. Se les está haciendo cuesta arriba la reprensión que Dios les está haciendo como hijos amados que son. Y yo quiero orar para que soportes la disciplina de Dios. Y mientras oramos todos, por favor, si hay alguien aquí que necesita que oremos como iglesia por ellos, para que soporten la disciplina de Dios a la que se están enfrentando, levanta tu mano allí, yo quiero orar por ti. Dios os bendiga, Dios os bendiga, Dios os bendiga. Por favor, iglesia, vamos a orar por este grupo de personas que son hijos amados de Dios. Personas a las que Dios está tratando con un cariño increíble, con un amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean mejores, para que participen de su vida, de su santidad, para que haya frutos de justicia en su interior. Vamos a orar por ellos. Señor, gracias por las personas que están en este lugar y están experimentando un trato de tu parte, un castigo amoroso, una reprensión amorosa de ti, Señor. Te quiero pedir que les ayudes a soportar esta etapa, este periodo indefinido de tiempo. Ayúdales a sobreponerse día a día a esa diferente forma de relacionarse contigo. Ayúdales, Señor, para que vuelvan en sí, para que sean conscientes de aquellas cosas que deben cambiar, aquellas cosas que deben ser ajustadas en su vida. Señor, en el nombre de Jesús, levanta este grupo de personas, levántalas en el nombre de Jesús y que salgan como el oro de esta situación, que vuelvan de una manera más gloriosa a la normalidad en la relación contigo, que vuelvan, Señor, a la intimidad contigo. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Te buscamos, Señor. Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tienes sed. Tenemos sed de ti, Señor.